Irán. Su nombre aparece en los titulares día tras día. Conflictos, amenazas, alianzas ocultas, ambiciones nucleares. Una nación en constante tensión, al borde de algo. Pero lo que pocos saben es que su historia ya fue escrita. Mucho antes de las negociaciones internacionales. Antes de las guerras modernas. Antes incluso de que existiera el nombre Irán. Ya estaba allí, entre las páginas sagradas. En la Biblia, su nombre era otro, Persia. Desde el Génesis, cuando las naciones aún eran jóvenes, hasta las aterradoras visiones del fin del mundo en Ezequiel y Apocalipsis. Persia, la antigua Irán, no solo está presente, sino que ocupa un rol crucial en el plan divino. Persia fue elegida por Dios para liberar a su pueblo, pero también está profetizada como parte de la coalición que se alzará contra Israel en los días finales. Un arco completo, desde redentora hasta juzgada. Este no es un simple análisis geopolítico, es una revelación, porque hoy entenderás algo que pocos se atreven a enseñar. El verdadero papel de Irán en la historia profética, desde el principio hasta el fin. Después del diluvio, cuando las aguas retrocedieron y la tierra volvió a respirar, la humanidad tuvo un nuevo comienzo. Noé y su familia descendieron del arca como los únicos sobrevivientes, los nuevos patriarcas de un mundo renacido. Y de sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, nacieron las naciones que poblarían cada rincón de la tierra. El capítulo 10 del Génesis, conocido como la Tabla de las Naciones, nos ofrece un mapa asombroso de esa dispersión. Es más que un listado genealógico. Es una cartografía espiritual que revela los orígenes de pueblos enteros. Y entre ellos, encontramos los nombres de 2 hombres que darían origen a un imperio que marcaría la historia bíblica, Elam y Madai. Madai era hijo de Jafet. De su linaje surgieron los medos, un pueblo que se asentó en las regiones montañosas del norte del actual Irán. Eran clanes fuertes, resistentes, acostumbrados al rigor del terreno y al viento áspero de las alturas. La rudeza del paisaje forjó su carácter, orgullosos, independientes, organizados en tribus que desafiaban a imperios enteros. Por otro lado, Elam, hijo de Sem, representa la otra raíz de Persia. Sus descendientes, los elamitas, habitaron las tierras bajas y fértiles del suroeste iraní, cerca del Golfo Pérsico, en lo que luego sería conocido como el corazón de Elam. Una región rica, estratégica, con acceso al comercio y al agua, donde floreció una de las culturas más antiguas del Medio Oriente. Así, desde 2 ramas distintas del árbol de Noé, una de Sem, la otra de Jafet, nació la semilla del futuro imperio persa. Un linaje doble que refleja la complejidad y el poder que caracterizaría a Persia en siglos posteriores. Por un lado, la fuerza tribal de los montañeses medos, por el otro, la sofisticación agrícola de los elamitas. Lo que hoy conocemos como Irán ya tenía raíces bíblicas profundas mucho antes de que existiera como nación. En el relato del Génesis, Persia no aparece aún como imperio, pero su ADN espiritual ya está presente, sembrado en el corazón de 2 patriarcas, cuyo legado crecería hasta convertirse en una de las potencias más vastas y proféticamente significativas de la historia. No es casualidad que Dios haya permitido que 2 ramas de una misma familia, Sem y Jafet, fueran los padres fundadores del territorio que un día sería Persia. Desde el inicio, la historia de este pueblo estaba marcada por una mezcla de juicio y propósito divino. Y apenas estamos comenzando a entender por qué. La primera gran guerra internacional de la Biblia no ocurre en los libros proféticos, sino en el Génesis. En el capítulo 14, las escrituras nos revelan un conflicto entre reyes del oriente que se alían para invadir Canaán. Entre ellos aparece un nombre que sobresale por su poder y crueldad, Kedorlaomer, rey de Elam. Elam, que hasta aquí era solo una mención genealógica, se manifiesta ahora como una potencia militar organizada. Junto a otros 3 reyes, naciones del este, Kedorlaomer lanza una ofensiva brutal sobre las ciudades de la llanura. Saquean, destruyen, esclavizan. Y entre los cautivos se encuentra un personaje clave, Lot, el sobrino de Abraham. Esta escena no es solo histórica, es espiritual. Elam, una nación descendiente de Sem, se convierte en el primer enemigo armado del pueblo de fe. Atacar a Lot no fue solo un acto de guerra, fue un desafío directo al propósito de Dios sobre la descendencia de Abraham. Pero Abraham no se quedó de brazos cruzados. Con apenas 318 siervos entrenados, se lanzó a una misión suicida contra reyes experimentados y ejércitos poderosos. Los persiguió de noche, los atacó con estrategia y valentía, y contra toda lógica, los venció. El rescate de Lot no fue solo una hazaña militar, fue una declaración divina. Dios no necesita multitudes para vencer a los poderosos. Y ningún imperio, por fuerte que parezca, puede prevalecer contra los que tienen su favor.
Elam, en su primera aparición como fuerza bélica, fue también el primero en ser humillado por un siervo del Altísimo. Kedorlaomer cayó, sus aliados huyeron, y el botín volvió a manos de los justos. La Biblia no solo registra el evento, sino que lo inmortaliza como un ejemplo del conflicto eterno. La fe contra la fuerza, lo divino contra lo mundano, el pacto contra el poder. Esta historia temprana marca el tono de lo que vendrá. Elam no desaparecerá tras esta derrota. Al contrario, sus descendientes seguirán creciendo, mezclándose con los medos y levantando un imperio. Pero en su origen ya se vislumbra el patrón bíblico. Dios puede usar a cualquier nación, pero también puede enfrentarla. Los siglos pasaron desde los días de Kedorlaomer. Lo que antes eran clanes dispersos en montañas y llanuras, se fue consolidando con el tiempo. Los medos al norte, los elamitas al suroeste, compartiendo un territorio común que, sin saberlo, se preparaba para algo más grande. No eran aún un imperio, pero ya no eran simples tribus. Fue en el siglo VII a.C. cuando el primer gran cambio ocurrió. Deioces, un caudillo medo, logró hacer lo que nadie había hecho antes: unificar a las tribus del norte. Y fundó la primera capital imperial en territorio iraní, Ecbatana, majestuosa y fortificada, corazón del futuro imperio. Los montañeses ya no eran solo resistentes, ahora eran organizados y tenían visión. El nieto de Deioces, Ciaxares, dio el siguiente paso: reformó el ejército. Unificó estrategias, entrenó tropas y convirtió a los medos en una maquinaria militar temible. Con esta fuerza, se lanzaron sobre Nínive, la capital del imperio asirio, símbolo de opresión y brutalidad contra Israel. Y la destruyeron, tal como Dios lo había anunciado siglos antes. Las palabras del profeta Isaías empezaban a cumplirse con una precisión estremecedora. «He aquí que yo despierto contra ellos a los medos», había dicho, hablando de Babilonia. Dios no solo toleraba el ascenso de Persia, lo había planeado. Porque aunque eran paganos, los medopersas estaban en su agenda profética. Jeremías también lo anunció: los reinos de Elam y Media serían instrumentos en la mano de Dios. Primero, como juicio contra los imperios que destruyeron Jerusalén. Y luego, como redentores del pueblo de Israel. Sí, Persia sería la mano que Dios usaría para restaurar lo que Babilonia había devastado. Esta dualidad es clave. Persia no solo fue látigo, fue bálsamo. Un imperio que traería destrucción a los enemigos de Dios, pero también liberación a su pueblo. Mientras sus ejércitos se expandían, las profecías bíblicas se activaban una tras otra. Y el mundo comenzaba a ser testigo de algo jamás visto: un imperio pagano cumpliendo la voluntad del Altísimo. Dios estaba levantando a Persia desde dentro, para ejecutar su plan con exactitud matemática. Ni una batalla fue ganada sin que antes estuviera escrita, ni un rey fue coronado sin que ya hubiese sido nombrado. Porque desde los días de Isaías, Dios ya había dicho el nombre del rey que cambiaría la historia: Ciro. Antes de nacer, el trono ya lo esperaba. Antes de saber hablar, el cielo ya lo había llamado mi ungido. Y mientras Media y Persia se alzaban como potencia mundial, el escenario del cumplimiento profético se alineaba, con exactitud divina. En el corazón del imperio más poderoso del mundo, un rey no podía dormir. Nabucodonosor, soberano de Babilonia, había tenido un sueño tan perturbador, tan imponente y enigmático, que lo despertó con el alma temblando. Pero al despertar, había olvidado el sueño, y aún así, exigía su interpretación. No bastaba con una explicación. Los sabios del imperio debían decirle qué soñó y luego qué significaba. Una tarea imposible, que ponía en peligro sus vidas. El rey, furioso por la incapacidad de sus consejeros, decretó su muerte inmediata. En medio de este caos, entra en escena un joven hebreo cautivo, Daniel. Era apenas un adolescente cuando fue arrancado de Jerusalén y llevado a Babilonia. Pero aunque estaba rodeado de lujo y paganismo, no se contaminó. Y por su fidelidad, Dios le concedió algo que ningún otro cautivo había recibido: el don de la revelación. Daniel pidió tiempo. Oró. Y durante la noche, Dios le reveló el sueño del rey. Una estatua gigantesca, resplandeciente y aterradora, se erguía en su visión. La cabeza era de oro puro. El pecho y los brazos, de plata. El vientre de bronce, las piernas de hierro, y los pies mezclados con barro. Con el corazón encendido por la certeza divina, Daniel fue llevado ante el rey. Y con una paz sobrenatural, le reveló tanto el contenido del sueño, como su significado profético, que cambiaría el curso de la historia humana. Le dijo: tú, oh rey, eres la cabeza de oro,
pero después de ti se levantará otro reino, inferior al tuyo. Ese segundo reino estaba simbolizado por el pecho y los brazos de plata. Un símbolo de dualidad, dos brazos unidos en un solo cuerpo. La profecía hablaba claramente de dos potencias que formarían un único imperio. Los medos y los persas. Unidos, pero no iguales. El brazo más fuerte representaba a Persia, que con el tiempo dominaría sobre Media. Esta imagen era más que un anuncio político. Era una cronología divina del poder mundial, escrita siglos antes de cumplirse. Y Persia era ya parte del plan, mucho antes de levantar su primer trono. Lo extraordinario es que Daniel no solo explicó el símbolo, sino que lo hizo en plena era babilónica, cuando nadie imaginaba un imperio más grande. Y sin embargo, profetizó su caída, y el ascenso de otro. Uno que Dios mismo levantaría para ejecutar juicio y traer redención. Nabucodonosor quedó atónito. No solo por el contenido del sueño, sino por la claridad de Daniel. Sabía que no era sabiduría humana. Y por primera vez, un rey pagano se inclinó ante un joven hebreo por la autoridad de su Dios. Este sueño no fue solo para Babilonia. Fue un mensaje eterno. Los reinos de la tierra son temporales. Y solo el reino de Dios permanece para siempre. Pero hasta que ese reino venga, Dios usará imperios humanos como instrumentos de su voluntad. Y así, en el resplandor dorado del trono babilónico, ya brillaba la luz plateada del próximo imperio, Persia. Anunciado por Dios, representado en sueños, y preparado para cumplir su parte en la historia sagrada de la humanidad. La noche parecía festiva, pero el juicio colgaba en el aire. El rey Belsasar, nieto de Nabucodonosor, celebraba un banquete con 1000 de sus nobles. El vino corría, la arrogancia reinaba, y en un acto de blasfemia sin igual, ordenó traer los vasos sagrados que su abuelo había robado del templo de Jerusalén. Con ellos, brindaron en honor a dioses falsos. Y entonces, el ambiente cambió. Una mano invisible apareció y comenzó a escribir sobre la pared del palacio. 4 palabras misteriosas en arameo antiguo: Mene, Mene, Tekel, Parsin. El rey palideció. Los músicos callaron. Los sabios no podían descifrar el mensaje. Hasta que trajeron a Daniel, el profeta olvidado. Y su interpretación fue como un rayo que partía la historia en dos. Tu reino ha sido contado y le ha llegado su fin. Será entregado a los medos y a los persas. Pero mientras las palabras eran pronunciadas, la profecía ya se estaba cumpliendo. A kilómetros del palacio, el ejército de Ciro el Grande, rey de Persia, había ejecutado una maniobra sin precedentes: desviar el río Éufrates, que atravesaba la ciudad de Babilonia y servía como defensa natural. Cuando el cauce quedó seco, los soldados persas caminaron por el lecho del río, entrando a la ciudad en silencio, de noche, sin necesidad de un asalto frontal. Las puertas no estaban cerradas, los centinelas no sospechaban, y Dios mismo las había abierto, como había profetizado siglos antes. Esa misma noche, Belsasar fue asesinado. Y Babilonia, el imperio que había humillado a Jerusalén y destruido el templo, cayó sin resistencia ante un rey que no conocía a Dios, pero que había sido llamado por él desde antes de nacer, Ciro. El impacto no fue solo político, sino espiritual, porque al tomar el trono, Ciro emitió un decreto impensado para un rey pagano. Permitió que los judíos exiliados regresaran a Jerusalén, y ordenó, con recursos del imperio, la reconstrucción del templo del Señor. El profeta Isaías lo había escrito 150 años antes. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, cuya mano he tomado para someter naciones. El cumplimiento fue exacto. El tiempo se alinea. Y Dios demuestra, una vez más, que la historia no avanza al azar. Persia no solo conquistó un imperio, fue el instrumento de redención para el pueblo elegido. Y lo que parecía una noche de gloria pagana, se convirtió en el amanecer de una nueva etapa en el plan divino. En el esplendor del imperio persa, cuando Susa era la joya del trono más vasto sobre la tierra, el rey Asuero, identificado por muchos como Jerjes, celebró un banquete que duró 6 meses. Era una exhibición de poder, lujo y arrogancia, una declaración pública de que nada podía detenerlo. Pero aquel despliegue desataría una cadena de eventos que cambiarían la historia del pueblo judío. En el clímax de la celebración, Asuero pidió que trajeran a su esposa, la reina Vasti, para mostrar su belleza ante todos. Pero ella se negó. El rechazo humilló al rey delante de toda la nobleza del imperio. Y por consejo de sus cortesanos,
Vasti fue desterrada y se abrió la búsqueda de una nueva reina. Entre las jóvenes vírgenes elegidas para el harén real estaba Hadasá, una huérfana judía criada por su primo Mardoqueo. En palacio recibió otro nombre, Ester. Nadie sabía su origen, ni que pertenecía al pueblo exiliado. Durante un año fue preparada, entrenada y embellecida, hasta que fue presentada ante el rey. Y cuando la vio, Asuero quedó cautivado. La coronó reina de Persia, sin saber que acababa de sentar a una judía en su trono. Mientras tanto, surgía una amenaza en las sombras. Un hombre llamado Amán, descendiente de los amalecitas, enemigos ancestrales de Israel. Fue elevado al segundo lugar de poder después del rey. Y exigió que todos se inclinaran ante él. Todos lo hicieron, excepto Mardoqueo. Herido en su orgullo, Amán no quiso castigar solo a Mardoqueo. Planeó el exterminio total del pueblo judío en todo el imperio. Manipuló al rey con medias verdades, y logró que firmara un decreto sellado con su anillo. En menos de un año, todos los judíos en Persia serían aniquilados. La desesperación se apoderó de la comunidad judía. Mardoqueo rasgó sus vestiduras y envió un mensaje a Ester: debía intervenir. Pero presentarse ante el rey sin invitación era arriesgar la vida. Si el rey no extendía su cetro, ella moriría en el acto. Ester ayunó, oró, y tomó una decisión que definió su destino. Se vistió con ropas reales y caminó hacia el trono. El silencio era absoluto, los guardias tensos, pero el rey, al verla, extendió su cetro. Ester había encontrado gracia, pero no se apresuró, sabía que debía actuar con sabiduría. Lo invitó a un banquete junto con Amán, y luego a otro. En esa segunda cena, Ester reveló la verdad con valentía desgarradora. Un hombre ha decretado la muerte de mi pueblo. Si solo hubiésemos sido vendidos como esclavos, me habría callado. Pero lo que se ha ordenado es nuestro exterminio. El rey, sorprendido y furioso, preguntó: ¿quién es ese hombre? Ester señaló con firmeza: ese enemigo es este perverso Amán. Amán cayó de rodillas, suplicando por su vida, pero ya era tarde. Fue ejecutado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Pero el edicto de muerte aún estaba en vigor, y la ley persa no podía revocarse. Entonces Ester y Mardoqueo propusieron un plan audaz: emitir un nuevo decreto que permitirá a los judíos defenderse el día señalado. Y cuando llegó ese día, lo que iba a ser su aniquilación, se convirtió en su victoria. El pueblo fue salvado. Mardoqueo fue exaltado. Y Ester quedó para siempre como símbolo de valentía. Una mujer, sola, en medio del palacio más poderoso de la tierra. Cambió el destino de una nación, obedeciendo el llamado de Dios con fe y astucia. Desde el corazón del imperio persa, la redención volvió a florecer. La historia de Persia en la Biblia no termina con imperios y batallas. Aparece una vez más, cuando el cielo anuncia un nacimiento. Siglos después de Daniel, en los días de César y del Imperio Romano. Unos hombres sabios emprendieron un viaje que cambiaría la historia profética. El Evangelio de Mateo lo narra con sencillez, pero con un poder profundo. Unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Pocas palabras, pero una travesía inmensa detrás de ellas. Estos hombres no eran reyes como la tradición popular suele imaginar. Eran magos, magoi en griego, parte de una antigua casta sacerdotal de Persia. Especialistas en astronomía, profecía y textos antiguos. Y aunque el texto bíblico no menciona su nacionalidad exacta, todo apunta a la región del antiguo imperio medo-persa. En el pasado, Persia había conocido a Daniel, el profeta hebreo que reveló secretos del cielo. Daniel no solo interpretó sueños, también dejó por escrito visiones precisas. Entre ellas una que anunciaba el tiempo exacto en que el Mesías nacería. En Daniel 9, el ángel Gabriel le dice: desde la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 69 semanas. Estos sabios probablemente conocían los escritos de Daniel. En Persia, la tradición de los magoi incluía el estudio de sabiduría extranjera. Si Daniel fue jefe de los sabios en Babilonia, y luego vivió bajo dominio persa, sus visiones pudieron haberse conservado y transmitido por generaciones. Cuando la estrella apareció, ellos entendieron lo que significaba. No era un fenómeno cualquiera, era una señal divina. Y sin dudar, abandonaron todo: tierras, templos, posición, para seguir la luz del cielo hasta Judea. Cruzaron desiertos interminables, guiados por una promesa celestial. Y cuando llegaron a Belén,
no llegaron con manos vacías. Traían oro, reconociendo su realeza; incienso, proclamando su divinidad; y mirra, anticipando su muerte redentora. Esos 3 regalos eran más que ofrendas, eran profecías en forma de presentes. Y lo más impactante es esto: Persia, la misma nación que liberó a Israel del exilio y financió la reconstrucción del templo, ahora era la primera en reconocer al Salvador. Mientras los sabios de Jerusalén estaban dormidos, mientras Herodes conspiraba en las sombras, los sabios del Oriente se postraban ante el niño, y con sus regalos, anunciaban la gloria del Mesías a las naciones. La visita de los magos no fue casualidad, fue la consumación silenciosa de siglos de preparación divina. Dios había sembrado su semilla en Persia a través de Daniel. Y cuando llegó el momento, la tierra de los imperios paganos fue la primera en rendirse ante el Rey Eterno. A lo largo de los siglos, Persia ha recorrido un arco asombroso en las páginas de la Biblia. Ha sido instrumento de redención, escenario de milagros y cuna de profecías. Pero en el libro del profeta Ezequiel, su nombre reaparece. Y esta vez, no como aliado, sino como parte de una coalición temible que se levantará contra Israel en los últimos días. Los capítulos 38 y 39 de Ezequiel describen una visión que ha estremecido a generaciones enteras. Una guerra profética sin precedentes, liderada por una figura llamada Gog, desde la tierra de Magog, acompañado por una alianza de naciones. Entre los nombres que aparecen, uno resalta de inmediato: Persia. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal. Persia, Cus y Fut estarán contigo, todos ellos con escudo y casco. Ezequiel 38, 3 al 5. Aquí, Irán, la antigua Persia, es mencionado explícitamente como uno de los principales miembros de esta alianza militar. Una nación que un día reconstruyó el templo, se convertirá en enemiga del pueblo restaurado de Dios. ¿Quiénes son los demás aliados de esta coalición profética? Gog es identificado por muchos estudiosos como un líder militar de regiones del norte, posiblemente vinculado con una confederación euroasiática o incluso Rusia. Cus es asociado con Etiopía o Sudán, Fut, con Libia, Gomer y Togarma, con regiones de Turquía y el Cáucaso. La imagen es clara: una gran coalición multinacional, desde África hasta Asia, que se une con un propósito común: invadir Israel en un momento en que la nación estará aparentemente en paz. Subirás contra la tierra de gentes recogidas de entre las naciones, como nublado para cubrir la tierra, tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Ezequiel 38, 12 al 16. Es una ofensiva brutal. Una marcha contra Jerusalén. Persia, Irán, será parte activa de este plan militar. No por azar, no por política, sino como cumplimiento literal de una palabra milenaria. Una profecía que hoy cobra fuerza en medio de titulares, tensiones geopolíticas y discursos encendidos. Pero lo sorprendente no es solo la formación de esta alianza, sino la forma en que Dios decide intervenir. En aquel día, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, mi ira subirá en mi rostro. Ezequiel 38, 18. Lo que sigue es una serie de juicios sobrenaturales: terremotos, confusión, fuego, pestilencia. Una tormenta divina que arrasa con el ejército invasor. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante muchas naciones. Y sabrán que yo soy Jehová. Ezequiel 38, 23. Dios no solo protegerá a su pueblo, sino que se manifestará al mundo con gloria y poder. Y esa victoria no será atribuida a armamento humano, sino al juicio del cielo. La profecía se vuelve aún más gráfica en el capítulo 39. Los cuerpos de los invasores cubrirán los campos de Israel. Las armas serán quemadas durante 7 años. Y el nombre de Gog quedará como símbolo eterno del fracaso de los que se levantan contra Dios. ¿Y qué pasa con Persia? Como parte de esta coalición, sufrirá el mismo destino. Será sacudida, quebrada, reducida, pero su historia, una vez más, da un giro inesperado, porque Dios no cierra el libro sin dejar una puerta entreabierta. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 49, se menciona otra profecía sobre Elam, uno de los antepasados directos de Persia. Yo quebraré el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Pero acontecerá en los postreros días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Jeremías 49, 35 al 39. Aquí vemos una profecía dual: primero juicio, luego restauración. Persia será quebrada, sí, pero no será olvidada.
En medio del castigo divino, aún hay esperanza profética de redención. Dios no olvida a los que un día fueron instrumentos de su plan, incluso cuando se desvían. Y el final lo confirma. En Zacarías 14 se nos dice que, después de la guerra final, todas las naciones que sobrevivieren, subirán de año en año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Zacarías 14:16. ¿Estará Persia entre esas naciones? ¿Podrá Irán, aún después de formar parte del ataque final, volverse a Dios? La Escritura no lo afirma con certeza, pero deja abierta la posibilidad, porque el corazón de Dios nunca se cierra completamente a la redención. Y así, la historia de Persia, Irán, se alinea desde Génesis hasta el fin del mundo. Nace como promesa, actúa como libertadora, se convierte en antagonista, pero aún tiene la posibilidad de redimirse. Una nación que, como la humanidad entera, camina entre juicio y gracia. Después del juicio, cuando las ruinas aún humean y el silencio parece definitivo, la Biblia deja escapar un susurro inesperado, casi escondido entre las páginas de los profetas. Ese susurro viene de Jeremías, quien habló no solo de destrucción, sino también de algo que muchos han pasado por alto, una promesa de restauración para Elam. El arco de Elam, parte principal de su fortaleza, será quebrado, anunció el profeta. Una imagen contundente: Dios mismo cortará la fuerza militar de esta nación. No por capricho, sino por juicio justo. Porque Elam, la antigua Persia, Irán hoy, se habrá alineado con las fuerzas de Gog en la guerra final contra Israel. Pero el texto no se detiene ahí. Porque justo cuando parecería que todo ha terminado para Elam, Jeremías escribe una frase desconcertante. Una línea que abre la puerta al milagro. Pero acontecerá en los postreros días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Jeremías 49:39. Es una profecía dual: primero juicio, luego redención. Dios quebrará, pero también restaurará. Elam, símbolo de poder en rebeldía, tendrá una oportunidad de volver, de sanar, de reconciliarse con su Creador. Y esto no es una excepción, sino un patrón del corazón divino. Dios siempre ha sido el Dios que castiga con justicia, pero también el que espera con misericordia. Y si Elam se vuelve a él, será restaurado. Visualiza los campos que un día fueron arrasados, ahora reverdeciendo. Las familias exiliadas regresando a sus tierras. La luz de Dios brillando sobre un nombre antiguo. Elam. Un nombre que parecía destinado al olvido, pero que Dios recuerda. Este giro final es más que historia profética. Es una advertencia para los imperios que desafían a Dios. Y una esperanza para las naciones que se arrepienten. Porque aunque Persia estuvo en el lado oscuro de la profecía, el corazón de Dios nunca deja de latir por la restauración. Y si hoy Irán, esa antigua tierra de profecías, también escuchara ese llamado, y si el arco de Elam, ya quebrado en lo espiritual, pudiera levantarse, pero esta vez, como instrumento de paz y adoración en los días finales, porque lo que Dios empieza, lo completa, y donde el juicio termina, la gracia comienza. Irán está en todos los titulares. Amenazas nucleares, alianzas peligrosas, discursos cargados de odio. Pero tras cada noticia que sacude al mundo, hay una historia mucho más antigua y profunda, la historia que Dios ya escribió. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la antigua Persia, el Irán moderno, ha estado presente en el relato divino. Fue instrumento de redención, voz de sabiduría, enemigo del pueblo de fe. Y según las profecías, volverá a ser protagonista en los días finales. Pero lo más sorprendente no es su rol geopolítico, sino el mensaje espiritual que esta historia encierra para cada uno de nosotros. Porque lo que Dios hizo con Persia, crear, usar, juzgar y restaurar, es el mismo proceso que Él hace con las vidas humanas. Quizás tú también has estado del lado equivocado. Quizás fuiste llamado alguna vez, y te alejaste. Pero si aún hay restauración para Elam, también la hay para ti. Las profecías no son mitos antiguos ni textos oscuros para eruditos. Son avisos vivos, señales encendidas por Dios para que despertemos. Para que veamos que la historia avanza, y que estamos más cerca de su cumplimiento final de lo que creemos. Mira los titulares de hoy. Mira a Israel. Mira a Irán. Y luego vuelve a mirar tu corazón. ¿En qué parte de esta historia estás tú? Déjame tu reflexión en los comentarios. ¿Crees que Irán está cumpliendo su papel profético?
¿Ves señales del fin en los movimientos actuales? Quiero leerte, responderte y seguir descubriendo juntos lo que está por venir. Y si este mensaje te abrió los ojos, dale me gusta, comparte este vídeo y suscríbete para no perderte lo que viene. Porque vamos a seguir desenredando las profecías y revelando lo que el mundo ya no puede ignorar. Haz clic ahora en el vídeo que ves en pantalla y acompáñame a explorar. ¿Quién fue el primer ser humano antes de Adán? Porque la historia se acelera y es tiempo de entender lo que está escrito. Bendiciones. Y que el entendimiento profético crezca en ti, como creció en Daniel, en tiempos oscuros. Gracias por acompañarme en este viaje por la historia oculta de Irán en la Biblia. Espero que este vídeo te haya ayudado a entender mejor el rol profético que esta antigua nación tiene en el plan de Dios. Recuerda que la historia no termina aquí, y hay mucho más por descubrir. Ahora, si quieres profundizar aún más en las señales que nos dejó Daniel para los tiempos finales, te invito a hacer clic en el vídeo que aparece en pantalla. Allí exploraremos ¿quién fue el primer ser humano antes de Adán? Un tema que complementa perfectamente lo que acabas de ver. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir todas las alertas de contenido nuevo. Cada suscripción y cada me gusta nos ayuda a seguir creando contenido que ilumina y revela los secretos de la palabra. Además, comparte este vídeo con quienes creas que necesitan abrir sus ojos a estas verdades proféticas. Este canal es un espacio para crecer juntos en conocimiento y fe, para estar preparados y para mantenernos firmes en estos tiempos de cambios acelerados. Gracias por ser parte de esta comunidad, y recuerda, el entendimiento nos da poder. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bendiciones y hasta pronto.